Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bien, bueno, pues tenemos aquí pues un grupo que se llama Elaine y la canción es Never Forget. Es un directo en el Masters of Rock 2024. Es metal sinfónico, son suecos, se forman en 2014 y bueno, esta reacción la patrocina Rafa Carquenovia, así que muchísimas gracias. Los miembros de la banda son Madeleine, pues Elaine será el nombre del grupo, o Elaine. Lille Stam a la voz, Rikard Ekberg, guitarra y voz, Víctor Joransson, guitarra desde 2020, Flip Stalberg, bajo del 23 al 25, Jesper Sundhagen, batería desde 2018 a 2025. Dice que bueno, que Madeleine y Ricard son los miembros fundadores y únicos que siguen desde entonces. El nombre de Lane pues viene por un apodo escolar. Los otros tres miembros han cambiado mucho. De hecho, los dos últimos, batería y bajo, fueron despedidos en medio de la gira actual, por lo visto por un mal comportamiento con los fans. Bueno, pues no se ha especificado los motivos, pero Elaine y Ricard son muy cercanos con su público y exigen lo mismo al resto de la banda. Están completando la gira con músicos de soporte, ¿vale? Y nada, llama la atención sus conciertos acústicos, donde mantienen la misma actitud que si fuera un concierto, digamos, con instrumentos electrificados normales. Llevan publicados 4 álbumes, un acústico y 2 EPs. Así que amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para avisarte de las nuevas reacciones y vamos allá. You're doing so fucking great, masters of rock. Let us see the hands. Fading within my own eyes. We're lost in darkness. We question our mind. Feeling myself without again. Let's down something in my own darkness. I question my own eyes. Watch as I rise, reclaim my life under the darkest disguise. Scars will remain, die by your pain. Never forget we're the torture lies deep in your eyes. An empty darkness embraces you inside. We question our eyes. Watch as I rise, reclaim my life under the darkest disguise. Scars will remain, signed by your name. Never forget we're the same. Bueno, buena carta de presentación.
no habíamos oído hablar de esta banda anteriormente, así que es nueva en el canal. No, sí, Y sí. bueno, se ve claramente lo del metal sinfónico. Primero porque hay una cierta base de orquestación con detallitos detrás, de background. Y luego está la voz de la cantante que es claramente enfocada a eso, ¿no? Bueno, la guitarra muy agresiva, sin parar ni un momento. Vamos, Y íbamos el viendo. bajo estaba ahí también, ahí con la púa ahí, Claro, al ritmo de la guitarra. Digo, eh, madre mía, estos era- dos. claro, efectivamente, era sin parar. Al igual que hemos visto al batería, que sobre todo se ha visto claro en el doble bombo. Y claro, es la estructura clásica del metal sinfónico, es decir, una intro orquestal, como decíamos, con bueno, efectos de instrumentos de cuerda, la percusión así para darle epicidad, los riff principal, como decíamos, guitarra y bajo sin parar. Al principio una voz más contenida y luego, pues, ¿qué pasa? Que empieza ya el ascenso armónico que explota en el estribillo, ¿no? Con lo de Never Forget Who You Are, que creo que es la parte principal. Y bueno, pues todo con mucha fuerza, muy marcado, todo muy con tono heroico, muy épico y tal. Sí, Em, el guitarrista tiene un brazo que te desmonta, te da la ¿vale? mano y te carga el móvil. Sí, totalmente. Además, se veía ahí dándole caña a la púa y se le ve los músculos aquí del hombro que van Sí, sí, temblando de la fuerza, ¿no? Que le imprime. son fibrosos, sí. Sí, 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 totalmente. Así que bueno, yo supongo que ahora en la segunda parte, pues habrá ese puente instrumental típico, el solo pertinente del guitarrista que veremos cómo va en eso, cómo se Y, desempeña. y más Growls. Sí, sí, bueno, claro, Está ahí, ha sido vamos. ha sido una sorpresa que cante y que haga los growls que nos ha gustado y sorprendido. Todo es una ola de intensidad, este grupo, y ella con su voz, pues toda la tensión que aportan guitarra, bajo y batería, pues ella lo suaviza un poco con el canto lírico, Sí. con esa voz que canta muy bien y además se ve que tiene muy claro incluso la postura, el control es decir, lo que es técnica, ¿no? Es decir, control del aire, sabe muy bien cómo posicionar el micro para que recoja todo el sonido en condiciones, que hay muchos cantantes que no lo tienen claro, es decir, ponen el micro así como si diera igual y como decía Ruger Pera, que fue profesor mío en una masterclass de doblaje, decía, el micro enfrente, que recoja tu voz claramente, que ahí está el dinero. Es decir, Sí, claro, si ¿eh? te pones Si te aquí pones aquí no se no hay escucha, nada que hacer. y aquí se escucha Efectivamente. claramente tu voz, ¿no? Pues aquí está el dinero. Así que, Aquí se escucha claramente. efectivamente, sin saturar, amigo. Pero ella, fenomenal. Fijaos cómo coloca el micro. Bueno, pues venga, vamos a continuar y luego vamos dando alguna pincelada más. Now
Pues fantástico. Lo único que la realización ha ninguneado un poquito a este chaval cuando estaba haciendo su solo y seguían enfocando Al, al al principal, ¿no? principal, sí. Efectivamente, bueno, pues nada, pero también ha hecho un muy buen solo, se veía que tenía buena mano. Me gusta el nombre del escenario, ¿eh? Ah, Ronnie James Dio. Sí, 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 efectivamente. sí. Está muy bien, sí, sí, la verdad es que está muy bien. Y nada, me parece fantástico el desempeño de este grupo, sobre todo por la energía que transmite. También la cantante domina todo el escenario, tiene muy buena técnica, como decíamos, y al final lo que suponíamos, ¿no? Tenía esa segunda parte instrumental en la que ha llegado los solos, no solamente uno. Yo no sé por qué no había visto a este chaval en el lado derecho del escenario. Tal vez porque la realización se enfoca solamente, digamos, en los dos líderes de la banda Sí. y los demás los tiene un poquito olvidados. Ya el bajista ni te Bueno, digo, el bajista ya ni sale. bueno, al chaval este, como han tenido la intro ahí muy, muy rápida él y el bajista, sí se les ha visto más, pero a partir de que se han puesto a cantar y tal, ya han desaparecido. Y al batería, el pobre, porque está ahí, cuando hacen plano general se le ve que está ahí, pero vamos. Sí que está ahí, bueno, y aparte el pequeño no es, el batería. No, no, no. No, también. Tiene que ser un buen bigardo el tío. Sí, sí, bueno, como nos ha comentado Rafa Carquenovi, el bajista y el batería han sido despedidos. Así que nada, hay que cuidar a los fans, amigo, hay que portarse adecuadamente. Así que me parece estupendo la decisión de Elaine de que si no son profesionales, a su casa, que están más cómodos. Bueno, Además, de verdad. perfecto. Bueno, pues nos ha gustado muchísimo, ha sido un ritmo am, que no ha sido tan rápido como parecía, porque las guitarras iban con, digamos, con la mano derecha a toda velocidad. Sin embargo, el tempo que marcaba la batería era un tempo medio alto, tampoco era tan rápido, ¿vale? Y nada, muy bien. Yo creo que las guitarras, sobre todo en el desempeño del dominio del ritmo, ¿vale? Porque tampoco se han prodigado en hacer cosas súper complicadas a nivel de acordes y de riff, sino básicamente era manteniendo mucho el ritmo con la mano derecha, que es donde han tenido ahí digamos, su baza más importante. La guitarra, por lo menos, es que con este perfil de lateral no lo puedo ver muy bien, pero sí la primera guitarra tenía 7 cuerdas, con lo que tiene una cuerda más graves, y por eso sonaban tan profundos, ¿no? En lo que eran los riffs, era como muy ese rollito cavernoso Sí, sí. que gusta, ¿no? Así que fenomenal. Gracias, Rafa Carcanovi, por patrocinar la reacción. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clique en la campana para avisaros de las reacciones. Dos formas de apoyarnos: el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Nivel 1 veis las reacciones antes de tiempo. Nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del Patreon tendréis 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Los enlaces para poder hacerlo están abajo en la información de la reacción. Si salta una publicidad y la ves, te lo agradecemos. Bueno, pues por aquí tienes más reacciones. En el logo del canal te invitan a suscribirte o unirte. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.